Hay un tema también que son los famosos ciclos del mercado, que en teoría se repiten o se parecen mucho. Y me gustaría preguntarte, si tuvieses aquí a tu primo, a tu hijo o a quien fuese, que le tuvieses que explicar de manera muy sencilla en qué parte del ciclo nos encontramos y si pronto viene algo pues, que va para arriba, que va para abajo, ¿dónde dirías que estamos y por qué estamos ahí? Bueno, primero diferenciar a mi hijo le diría que diferenciara entre geografías. Es decir, le diría que no estamos en el mismo ciclo en Europa que en Estados Unidos que en Asia, ¿no? Claro. Segundo, le diría que hay dos formas o dos líneas que tendría que analizar, que es la parte económica, es decir, cómo de bien están yendo ciertos países dentro de esa geografía y cuáles son las expectativas de que sigan yendo bien y cómo se están comportando los mercados financieros, que básicamente es la representación del valor esperado en el futuro de esas compañías o de esas empresas que están generando valor en la economía, ¿no? Entendiendo esto, entendiendo la geografía y entendiendo estas dos líneas, lo que le diría es, oye, pongamos el ejemplo, estamos en Europa. ¿Cuáles son los medidores bajo los que calculamos los ciclos? Es decir, ¿por qué un ciclo funciona de una forma u otra? Y entonces te diría, pues no tengo ni idea, ¿no? Yo sí lo sé, ¿no? Pero digo, no tengo ni idea. ¿Y quién lo sabe? Y entonces me iría a buscar, intentaría entender quiénes son los agentes que mueven el mercado o la liquidez del mercado para saber cuáles son los medidores que ellos utilizan. Vale. La gente que utiliza esos medidores es, por ejemplo, el Banco Central o los propios gobiernos. Entonces, un banco central, por ejemplo, sus medidores siempre van a ser o la inflación o el empleo, y luego de ahí derivan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede derivar lo que se denominan los PMIs, que es un indicador adelantado de sentimiento, es decir, se hace una encuesta a 50 empresarios o 100 empresarios, incluso a veces 500 empresarios, dependiendo, sobre qué piensan que va a ocurrir los próximos 6 meses. Entonces, de esa forma, como que se hace una media y se dice, bueno, pues el sentimiento de mercado de estos empresarios es ese, ¿no? Puedes ver también pues, la evolución del PIB del país, ¿no? Es decir, puedes ir viendo esas cosas. Esos indicadores son los que van a determinar las acciones que va a tomar el Banco Central, ¿no? El Banco Central, al ser un organismo generalmente independiente del gobierno, el gobierno al estar politizado, siempre la intención del gobierno siempre va a ser la de... Y perdonad que lo haga tan complejo, pero es que es para que se entienda bien lo de los ciclos. El gobierno, al estar tan politizado, los incentivos del gobierno siempre son expansivos. Pues podríamos decir que siempre y cuando el gobierno, exceptuando el de Milei, por ejemplo, en Argentina, que no está politizado, por así decirlo, ese gobierno esté politizado, siempre por parte del gobierno siempre estaremos en ciclos expansivos. Pero el Banco Central, al ser un organismo independiente, que es un poco también la lucha que está teniendo Trump con Powell, siempre va a velar más por lo que realmente importa, que no es un ciclo expansivo o contractivo, sino que todo el mundo prospere y todo el mundo esté bien alineado y que no haya unas diferencias sociales muy fuertes, que eso es lo que se tiene que encargar el Banco Central. Entendiendo eso, digo, vale, entonces voy a regir o voy a entender los ciclos en función de las decisiones que tome el Banco Central. Y entenderlas no es muy complicado, ¿vale? Porque al final solo tiene que tomar 2 decisiones. Entonces, si salen los titulares que el Banco Central baja los tipos de interés, significa que el Banco Central está queriendo arrancar un ciclo expansivo. Porque dejan dinero bastante más barato. Vale. Eso es. Si el Banco Central sube los tipos de interés, entonces generalmente el ciclo es contractivo. No quiere dejar dinero. Eso es, quiere que se retire la liquidez del mercado. Vale. Si el Banco Central salen noticias donde están prestando dinero o está inyectando dinero en el sistema bancario, en el sistema interbancario, eso quiere decir que quiere que los bancos presten dinero. Es decir, que quiere que se expanda el crédito. Entonces, si se eleva el crédito, que eso también es un medidor, ¿no?, de ciclos, si vemos que en un país se expande el crédito, generalmente suele ser un ciclo expansivo.
Si vemos que se estanca, pues simplemente es ver, oye, venimos de un ciclo expansivo, estamos estancados, pues es un ciclo de consolidación, que no necesariamente tiene por qué haber un ciclo contractivo después. Puedes continuar con un ciclo expansivo de nuevo, porque los ciclos pueden ser infinitos. Lo bueno es que los contractivos solo pueden ir a cero, ¿no? Pero los expansivos pues, pueden ir hasta las nubes, ¿no? hasta la luna. Y teniendo en cuenta este detalle, que son las bases de la inversión, puedes entender que si el Banco Central baja los tipos y tiene la intención de crear un ciclo expansivo, como sabes que los gobiernos todos van a querer ciclos expansivos para poder seguir ganando votos y seguir siendo reelegidos, entonces puedes entender que ahora mismo estamos en un ciclo expansivo, por ejemplo, en Europa, que es lo que estaba diciendo antes. Es decir, vemos que por ejemplo, un titular, Alemania eleva su techo de deudas, es decir, lo elimina. Alemania estableció un máximo de deuda hasta que no se podían endeudar más, por eso es una economía muy saneada, es decir, tiene una deuda del 60-65% sobre el PIB. Vale. ¿Y eso saneado? Joder, o sea, España tiene una deuda del 105% sobre el PIB, es decir, digamos que de alguna manera... Madre mía, tío. O Japón cerca del 300% o 200, no sé el número exacto, ¿no? Claro, al final, cuanto más endeudado estás sobre el PIB, el problema está en el interés que vas a pagar después, porque el gasto financiero que tienes descapitaliza al gobierno y le impide ejecutar llevar ese dinero a cosas que pueden generar valor a la sociedad, como por ejemplo... Y una pregunta, Félix, perdona que te corte. Sí. ¿Y una crisis pillan un ciclo expansivo o pillan en un ciclo de recesión? Normalmente una crisis viene después de un ciclo de recesión. Es decir, primero viene la recesión y luego la crisis. Es decir, no consigue expandirse luego, ¿no? Sí, o sea, normalmente la crisis ya forma parte del sentimiento. Es decir, ya es que todo el mundo lo asume. Todo el mundo ya asume que esa recesión es duradera. Entonces, cuando estamos retrayéndonos constantemente y se pierde empleo y cada vez hay más pobreza, hay un momento en el que ya se da la voz de alarma y se dice crisis. ¿Por qué se hace eso? Porque y esto ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, pasó en 2024. Estados Unidos estaba en recesión técnica porque estuvo 2 trimestres con el PIB negativo de crecimiento y se consideró que Estados Unidos estaba en recesión. Pero no se comentó en ningún momento Estados Unidos está en crisis. Y es porque puede ser que el propio país pueda levantar el vuelo, pueda conseguir de alguna forma gestionar pues, de la forma que quieran gestionar. En este caso el gobierno rescató lo que es el Banco Central, la Fed, rescató a los bancos comerciales como a raíz de ese colapso del Silicon Valley Bank, que hubo ahí ese problema, ¿no?, de quiebra. Y luego el propio gobierno inyectó mucho dinero a empresas para mantenerlas vivas, ¿no?, y para que generaran empleo. Es decir, en el 2024, con todo el dinero que circulaba a nivel de crédito y a nivel de subsidios, había dinero suficiente para emplear 7 personas por cada demandante de empleo en Estados Unidos. Es decir, había 7 veces más ofertas de empleo que demandantes. Por tanto, ¿qué consiguieron? Consiguieron pues consiguieron que la economía pasara de un proceso de recesión a un proceso de levantamiento, de levantarse. Vale. Y ahí pues, vimos que en septiembre de 2024 la propia Reserva Federal bajó ya por primera vez sus tipos de interés. Entonces ya vemos que, todos empiezan a estar más tranquilos porque no va a haber crisis. La crisis es directamente eso, es un momento donde nos hemos hundido tanto que el Banco Central tiene que bajar los tipos de interés al 0% para que el dinero sea gratis y tiene que inyectar muchísimo dinero en el mercado para que las empresas puedan tener un mayor apetito al riesgo. Es decir, cuando hay dinero, tenemos un mayor apetito al riesgo. No nos importa arriesgar y perder porque sabemos que hay dinero que está fluyendo. Entonces, si perdemos el dinero, probablemente seguiremos recibiendo más dinero. Y eso es lo que hace que generalmente luego, pues ahí sí ya se devalúa el dólar, sube las criptos, sube absolutamente todo, ¿no? Entonces, para identificar esos ciclos, por ejemplo, en Europa, por terminarlo, en Europa, Alemania, al eliminar ese techo de deuda, ese mensaje, esa expectativa es, y además luego anunciaron 500.000 millones de inversión en infraestructuras en Alemania,
en inversión, en innovación digital, que eso ya asumo que van a tirar el dinero, y en energías renovables. Y claro, ves que ya solo ese mensaje, ya el mercado dice, vale, el euro se va a devaluar porque Alemania va a inyectar 500.000 millones, por lo tanto el euro va a tender a la devaluación. Europa va a prosperar porque su país más fuerte o su buque insignia se va a gastar un pastón. Y adicionalmente, además, pues se entendía en ese momento que la guerra de Rusia y Ucrania podía terminar. Que no sé si en el momento de la publicación de esta entrevista habrá terminado o no, por las amenazas de Donald Trump a Rusia, pero sí que sé que ese tipo de señales al final pues van ligadas a que un Banco Central Europeo diga, oye, bajo los tipos de interés del 4,5 al 2. Entonces, claro, en ese momento, con esos titulares dices, en Europa estamos en un ciclo expansivo. Hostia, una ¿sabes? manera muy fácil de entenderlo, ¿eh?